Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 70. Y en esta ocasión estoy con Jorge Heras, Pavel Gómez, para discutir un tema bastante interesante que le hemos llamado Customer Centricity, o lo que es poner al cliente en el centro. Incluso hacer diferencias con otros conceptos, ¿no? Como el enfoque en el cliente, etcétera, etcétera. Y pues, no sé, me gustaría que alguno de ustedes hiciera alguna introducción al tema y ya de ahí nos seguimos discutiendo, ¿no? No sé, Jorge o Pavel. Puedo iniciar por ahí. Y cuando platicábamos del tema y de Customer Centricity, tenía que ver con las organizaciones girando alrededor del cliente. Entonces, más que nada ese es el enfoque del que estaremos conversando. Y esto tiene que ver con una evolución de las organizaciones, en donde, pues, iba a decir anteriormente, pero aún es muy común. Tradicionalmente las organizaciones se centran en la propia organización, es decir, en sus procesos, en la eficiencia y la eficiencia incluso por áreas funcionales, que es lo que vemos en una empresa convencional, áreas de tecnología, de marketing, de ventas, de administración, finanzas, etcétera, ¿no? Operaciones. Y el centramiento está en la eficiencia, entonces a eso se le conoce como organizational centric, porque pues está centrado en eso. Un autor de los libros ágiles de Age of Agile trae un concepto de un salto copernicano de las organizaciones, en donde pues, anteriormente Copérnico pues, promovía el hecho de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol y no al revés como se concebía, ¿no? Entonces luchó mucho bueno, de hecho no le tocó ver la aceptación de esa ideología, en donde él pues probaba que los planetas eran los que giraban alrededor del Sol. Entonces este paradigma del que hablamos es ese salto precisamente copernicano en lugar de que el cliente o los usuarios giren alrededor de las organizaciones, ahora pues las organizaciones son las que giran alrededor de los clientes. Como una colega por ahí recientemente comentó, alrededor del público de valor. Entonces esa me gustó mucho. Y por eso hablo de una evolución, porque es un giro, pero desde el punto de vista gramatical, en cómo la organización opera, se organiza, funciona, colabora, porque el centrarse en el cliente no es nada sencillo y vamos a platicar de eso. Entonces por ahí empezaría yo. Y voy a agregar color contrastando o haciendo énfasis en el contraste que hiciste, ¿no? Con el concepto de centrado en la organización, ¿no? Es ver mucho hacia adentro, ¿no? Y parte de eso es el centrarse en los procesos, ¿no? Es volverte eficiente en los procesos. Y la manera más sencilla para los que son más del área de negocios de ver este tipo de centrarse en el proceso o en la organización es el uso de enfocarse a los objetivos de la organización en vez de centrarse en los pains and gains, Luis, tú me puedes traducir, del cliente, ¿no? En donde se entrega el valor. Porque si no, bueno, que como pains and gains, dolores y ganancias, ¿tiene sentido? Sí, pudiera ser, sí. Bueno, y viene todo. Hay muchas escuelas y libros que tocan mucho, ¿no? La importancia de centrarse en el cliente, en el customer, ¿no? Como Lean Startup, ¿no? O incluso Design Thinking tiene mucho de eso, ¿no? Viene el User Story Mapping o Journey Mapping, Empathy Maps. Todo esto nos lleva a salirnos de los procesos como tal de la organización y empezar a voltear a comprender al cliente, ¿no? Y uno de los movimientos que abraza esta transformación, de hecho es una transformación, no es una transición, es el Product Management Practices,
¿no? Los productos, porque los productos sirven a un cliente, ¿no? Y hacer el contraste de ver hacia afuera en vez de solo vernos hacia adentro, creo que es importante. Creo que se ha vuelto el concepto bastante popular últimamente, aunque no sé si sea exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Amazon se volvió famoso por su Customer Obsession, por su enfoque radical en el cliente, en donde siempre ante cada propuesta, ante cada cambio, ante cada discusión casi que sucede, pues la pregunta es cómo esto beneficia al cliente. Bastante interesante la analogía de Copérnico y ese cambio de mindset que necesita existir, porque sí creo que como organizaciones nos metemos cada vez más en nuestros propios procesos y en nuestras propias formas, y se olvida un poco esa parte del contacto con el cliente, ¿no? Particularmente en la agilidad, creo que y podemos hablar un poquito más al respecto. La abstracción de todo eso en un rol como el Product Owner, por ejemplo, ¿no? O el Product Manager. ¿Qué tan saludable creen en el gran esquema de las cosas promover ese tipo de pensamiento? No solo, por decir, por ejemplo, a nivel de los ingenieros, ¿no? Cuando estamos hablando de un equipo de software, que es muy encontrarte equipos de desarrollo de software cuyos ingenieros nunca han hablado con un cliente, ¿no? Nunca han hablado con un usuario. ¿Por qué? Porque existe esa abstracción de todo eso en la figura del Product Owner o del Product Manager. Entonces, para efectos de esta centricidad en el cliente, ¿qué tanto beneficia o perjudica la existencia de esos roles? ¿Cómo podría alguien en ese rol pues fomentar, ¿no?, la centricidad? Voy a hacer un comentario rápido, después, Jorge, te vi la intención. Yo creo que es estoy de acuerdo con tu comentario de que es una abstracción o es un proxy del usuario cliente, el Product Owner. Realmente esa es la razón, es ese rol que sirve de membrana entre la experiencia de los usuarios y el equipo. Y creo que es muy útil en tener ese rol y sus funciones, más que el rol, las funciones y los accountabilities. Es importante tenerlo en las organizaciones que apenas están volteando a ver al cliente, o sea, volverse centrados al cliente. Para muchas organizaciones, este es un cambio radical, porque no son solo prácticas, en realidad es cultura de los líderes, cultura de la organización y todas las estructuras organizacionales que apoyan esto, ¿no? Recompensas, la estructura de los equipos, quién reporta a quién. Es un cambio muy, muy radical el poder llegar a ofrecerle al equipo, contactar al equipo con el cliente final. Es muchísimo trabajo, ¿no? Y ejemplo, volviendo un poquito al de Amazon, al punto que tuvo que transformarse Amazon, el resto de Amazon transformarse para poder cumplir ese deseo de ser customer obsessive, ¿no? Cómo conectar, es como quitar las barreras, ¿no?, entre el cliente y el equipo de una manera que fuese productiva. Yo creo que es muy valioso el que haya esa transición, ¿no? Para las organizaciones que lo necesitan. No todos los necesitan. Hay algunas organizaciones, pocas he conocido yo, pero ha de ser mi falta de experiencia tal vez, que estén realmente conectando a los equipos con los usuarios finales, no con los clientes. Inclusive en ese caso, el Product Owner cambia, la capacidad del Product Owner es diferente, ¿no? No es de visión, incluye y jala otros skills, otras habilidades, otra experiencia, otra perspectiva para apoyar al equipo a poder ofrecer el mayor valor posible. Sí, y a mí se me dificulta mucho el responder esa pregunta porque desde mi punto de vista, la organización centrada en el cliente va mucho más allá y se quedaría corto, creo yo, un rol. Y pudiéramos hablar de que el rol del Product Owner está centrado en el cliente.
está bien, vamos a suponer que lo es, ¿no? El Product Owner tiene mentalidad centrada en el cliente. Entonces, eso y la agilidad clásica que nace desde que se concibió, queda corta desde mi punto de vista para este concepto de Customer Centricity. ¿Por qué? Porque pues está centrada en desarrollo de productos. Entonces, ¿qué pasa? El Product Owner puede tener Customer Centricity, el de comercial puede tener el mindset, el de marketing, el CEO. Entonces, para este concepto, eso queda rebasado. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que personas tengan esa mentalidad. ¿Qué pasa? Pues el Product Owner tiene su alineamiento con el cliente desde su perspectiva, el de comercial tiene otro, el de atención al cliente tiene su propio enfoque, y todos tienen la mejor intención y la convicción de centrarse en el cliente, pero como personas o como áreas. Entonces, el cliente queda fileteado, ¿no? Queda rebanado en partes dentro de la empresa. Qué curioso, ¿no? Entonces, pues sí, una parte, todos estamos centrados en el cliente, pero una parte del cliente está en el Product Development, otra parte está en Customer Success, otra parte está en ventas. Entonces, imagínense, pobre cliente, ¿no? Digo, haciendo énfasis en eso, ¿no? Para mí eso no es Customer Centricity. Entonces, ¿qué se ocuparía? Ahorita lo mencionaba Pavel, una transformación, si es que no lo hacemos. Ahorita mencionaba el ejemplo de Amazon, se tuvo que transformar para que el resto de las áreas girara también alrededor del cliente. Entonces, ¿qué pasa? La empresa gira alrededor del cliente. Entonces, eso requiere más allá del mindset. No es suficiente. ¿Qué requiere? Un cambio de estructura, no más. Un cambio de estructura. Y eso es, desde mi punto de vista, en mi experiencia con organizaciones, de los cambios más complejos, difíciles y dolorosos de hacer. Me atrevo a agregar ahí que también se necesita un cambio cultural, que no te lo da la estructura solamente, ¿no? Totalmente. Entonces, fíjense, la cultura se viene influenciando por tres componentes: los procesos, por supuesto, el liderazgo y la estructura. Entonces, para cambiar esa cultura de Customer Centricity, pues forzosamente esos tres componentes deben de coexistir y jugar juntos, ¿no? Entonces, es demasiado interesante cómo el Customer Centricity se oye fácil y compramos la idea. Las empresas hablan de que yo no conozco hoy en día una empresa que diga que no lo está, que no está centrada en el cliente. Sin embargo, cuando observamos qué pasa al interior, no es congruente. ¿Por qué? Por lo que comentaba ahorita, se rebana y en pedazos el cliente dentro de toda la organización. Entonces sigue las estructuras convencionales que están enfocadas en la organización. Entonces, una organización, organizational centric, difícilmente puede tener un customer centricity. Sí, simplemente por el enfoque que tiene, ¿no? Y la estructura que permite, y está elaborada para eso. En el siglo pasado así era y estaba bien, pero hoy ese enfoque requiere otros cambios, ¿no? Otro tipo de organizaciones y de estructuras. Entonces, Pavel, sigue. No, ya tenías el pensamiento, sigue. No, iba a ser más una pregunta, entonces, si quieres terminar la idea y luego sí. No, me quedé pensando que la centricidad de la organización es un paso un poquito allá del customer centricity, en mi opinión. Entonces, lo necesitas, pero una vez que el customer centricity lo integras a tu organización, no que giras solamente alrededor del customer, sino que lo integras como parte de la organización, creo, ahí es donde el org centricity realmente que vuelve a existir, ¿no? Que se transforma la misma organización escuchando a las partes de la organización, incluyendo al customer. Pero bueno, está un poquito... Oh, sí, ¿no? Y tienes razón. Y fíjate, ahí estábamos hablando ahorita de la eficiencia, ¿no? El organizational centric está enfocado en la eficiencia.
y el Customer Centric está muy enfocado en el valor. Como lo dices, no quitamos el enfoque en la organización, simplemente ahora lo ponemos al servicio del valor. Y ese es un enfoque diferente. Entonces, no es que quito uno y lo reemplazo por otro, simplemente juegan diferente. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no solamente juegan hacia adentro, sino que siguen jugando en la organización, pero ahora hacia el enfoque del cliente. Entonces, está al servicio de la eficiencia, está al servicio de la experiencia. Si estamos hablando de un cambio cultural y un cambio estructural, si lo aterrizamos a lo que estamos probablemente más familiarizados, ¿no? Una organización que hace software, que hace un producto hacia los consumidores, ¿de qué manera o cómo se vería o tendría que verse una organización que está centrada en el cliente? ¿Y cuál es la diferencia con las organizaciones que vemos ahorita, ¿no? Ahorita vemos, pues básicamente muchas organizaciones, como hemos dicho, son como centradas o son más como, es una división más funcional, ¿no? Está el departamento de ingeniería que tiene sus ingenieros, a lo mejor sus managers técnicos y demás. Está la división de producto, está la división de, no sé, finanzas, mercadotecnia, legal, etcétera. ¿Cómo se vería una organización centrada en el cliente? Yo sé que pudiera haber variantes y depende del contexto, ¿no? Pero a lo mejor un ejemplo que pudiéramos dar con respecto a la diferencia de cómo vemos a las organizaciones ahorita. Imagínate, ahorita hablabas de producto, de desarrollo, ingeniería. Pues imagínate el producto en un área y desarrollo en otra área, comercial en otra. Entonces, así yo la vería como un enfoque organizational centric, donde sí hay un área de producto, un área de experiencia, un área de comercial, área de ingeniería. Entonces, cada área pues está en un silo independiente, colaboran, por supuesto, pero producto sigue estando pues en un enfoque distinto al de desarrollo. Incluso hasta observo sus propios objetivos de ingeniería, objetivos de producto, pero y sí, puede haber un objetivo organizacional general, pero así yo vería una organización tradicional. ¿Cómo vería a una organización centrada en el cliente? Grupos de trabajo, células o equipos enfocadas en value streams de valor, dependiendo del tipo de producto o de clientes que tengamos. Ponía como ejemplo una área de organización de desarrollo de software. Entonces, imagínate un producto, a lo mejor de ventas, ¿no? Ahorita poníamos el ejemplo de Amazon. A lo mejor el carrito, pues, tiene uno o varios equipos que están enfocados en esa área. Otros pudieran estar enfocados en retail, otros pudieran estar enfocados en la plataforma de pago. Entonces, esos son value streams. Entonces, yo me imagino grupos centrados en los value streams que van hacia el cliente y enfocados en eso, ¿no? Con toda la organización que conlleva esos grupos o círculos. Y por supuesto, áreas de la organización funcionales, como a lo mejor finanzas, contabilidad, que le dan soporte a todos los value streams, ¿no? y los grupos que se generan. ¿Qué pasa? Los que están en la periferia, como algunos de los autores también lo mencionan, o de cerca del cliente, pues son los grupos que generan valor. Entonces, aquellos que generan el valor están de cara al cliente. No están allá en lejos, ¿no? Produciendo para que otros vayan y entreguen o al revés, o capten para comunicar. Entonces la comunicación se acerca lo más posible al cliente y asimismo la entrega de valor. Las áreas de soporte pues se vuelven las áreas de tecnología, de contabilidad, de operaciones que le tienen que dar estructura y solidez, ¿no? a toda la empresa. Entonces ahí donde pudiera verse, algunos lo dibujan como las células conectadas. Me gusta a mí la forma que usa uno de los autores, Niels Flagging, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es el de Organize for Complexity.
Oh, organizar para la complejidad, y habla de que los grupos están en la periferia. Entonces hay un círculo en la periferia que le está dando pues, cara al cliente, y en el centro pues está todo lo que le da soporte, ¿no? Hay otros que lo dibujan al revés, y ese da enfoque como que del centramiento en el centro pues están los que le dan valor al cliente, en las orillas los que le dan soporte, pero son formas de representar, ¿no? Yo me imagino eso, ¿no? Los focos de valor organizados o con su propia organización multidisciplinaria, en donde ese grupo le da soporte al cliente. O sea, reconoce lo que significa valor y entrega valor de forma lo más autónoma posible. No al revés, donde está un área que recopila requerimientos o necesidades y de ahí se comunica a diferentes áreas organizacionales, y para entregar valor ahí va de regreso o incluso por otros canales, ¿no? Entonces, para cuando eso llega, pues el cliente pues a lo mejor ya cambió de necesidades o la necesidad se dispersó por todas las personas por las que pasó. Y luego los que atienden sus inquietudes también son otro grupo. Sí, y agregaría un pasito tal vez. Realmente una organización que esté centrada en el customer, en el cliente, es una empresa que está dispuesta a cambiar comprendiendo al cliente. Empecé a visualizar eso, he visto la gráfica pero no he leído el libro. Hay un riesgo de comunicación interna. Muchos interpretan esto, más a lo que voy, como bottom line es, muchos organizaciones interpretan el value stream como una organización aparte alrededor del producto, y adentro crean áreas de especialización y creas silos internos, ¿no? Más pequeños, en vez de crear una organización que sea cross-funcional de verdad, ¿no? Que no tiene nada de malo tener agrupaciones de expertise para mejorar tu expertise, ¿no? Y tener agrega valor el expertise definitivamente, pero organizaciones dentro de una organización llamada de producto puede ser contraproducente, ¿no? O no ser tan efectiva para realmente ofrecer el mayor valor al cliente, ¿no? Y eso es a lo que quería llegar, ¿no? Es muy fácil pensar que tienes el value stream y reconocerlo y ya quedaste. Realmente no es suficiente. Y una reorganización no es suficiente. Muchas veces, y de hecho la gran mayoría de las veces, la reorganización se centra en la cultura. Y si tienes una cultura que no está abierta a la cross-funcionalidad, ¿no? O al tener, ¿cómo se llama? Ser dueño, co-dueño, ¿no? De cosas, realmente te va a separar la responsabilidad y va a crear silos en un futuro. La gran mayoría de las organizaciones que pasan por una transformación, una de las cosas que se quejan y sale en el reporte, ¿no? Del State of Agile, la cultura es uno de los impedimentos más grandes, ¿no? Y te preguntas, oye, ¿pero por qué? ¿No? Y es la cultura misma refleja en la estructura lo que está queriendo mantener. Pero bueno, esa es otra conversación muy larga. Nomás quería hacer el comentario, ¿no? De que el value stream, totalmente de acuerdo, y además reconocer que la estructura que soporta el value stream debe de cambiar, ¿no? No las especialidades, sino realmente tener un value stream cross-funcional, ¿no? En donde inclusive las personas que hacen el estudio de mercado al inicio acompañan a los equipos que están haciendo el delivery, ¿no? Constantemente platicando y, ¿no? Si quieren mantener esas estructuras, por ejemplo, ¿no? De customer success, etcétera. Bueno, me surge otra pregunta porque, bueno, hemos dado el ejemplo de Amazon, por ejemplo, y creo que muchas organizaciones modernas ya adoptan este tipo de estructura que acaban de describir, ¿no? O sea, por el value stream. O sea, si hablas de cualquier otro producto grande, no sé, Facebook, por ejemplo, pues el feed es una organización quizás aparte con sus, no necesariamente los equipos de desarrollo son como esta fábrica de software nada más, ¿no? Que produce cosas. Al final de cuentas están como enfocados en un value stream. Pero en organizaciones de ese tipo,
pues un value stream incluso pudiera ser una empresa completa, ¿no? En cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué clase de dinámicas? Porque esa es la estructura, ¿no? Y a mí me pareció muy familiar, pero entonces quizás la pregunta esté en las dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué dinámicas existen en una organización centrada en el cliente que sea diferente de lo que estamos llamando organizaciones tradicionales? Y mi pregunta va porque con el tamaño de los ejemplos que hemos dado de las, por ejemplo, ¿no? Quienes trabajan en el carrito de Amazon, por ejemplo, pues les puedo casi apostar que es una organización bastante grande, completa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto igual, de todas maneras, en una estructura como esa se pierde del customer centricity, ¿no? O sea, ¿qué tanto, de todas maneras, un equipo de desarrollo sigue abstraído de la centricidad en el cliente? Porque igual, dentro de la misma organización tenemos estos roles que se encargan de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las dinámicas entonces que tendrían que suceder en una organización centrada en el cliente para poder sacarle todo el jugo y no volver a viejas prácticas de como decía Jorge, ¿no? Partir al cliente en diferentes porciones y trabajar en ellas por separado? Bueno, espero poderte contestar, o por lo menos te voy a dar mi opinión. Y comenzando con lo último que mencionaste, es las prácticas. La práctica, creo que platicamos de esto antes, la práctica es un comportamiento con una intención. Entonces el comportamiento lo puedes seguir con una herramienta Scrum. Sigues los pasos, pero ¿cuál es tu intención? Si no tienes el mindset, no tienes la mentalidad detrás del behavior, del comportamiento, no se vuelve una práctica, ¿no? Le llaman el zombie Scrum. Entonces, por lo menos en esas dos estoy uniendo el mindset y la práctica o las herramientas. Y creo que falta las estructuras organizacionales que te ayudan a hacer eso, ¿no? Como cómo están conformados los equipos, ¿no? Cómo se define que se tienen que conformar, ¿no? O se les da la libertad de que conformen el equipo en base al valor y el producto que comprendan, ¿no? Hay ese dinamismo, hay estructura de recompensas que produzcan comportamientos nuevos que no fueron entregados del principio para poder seguir evolucionando a la organización misma, sí o no. Y luego nos vamos a la cultura, ¿no? Que es cuáles son los valores o el comportamiento que reflejan los valores. Y se vuelve un poquito una espiral porque esto está conectado al modelo de los líderes. Pues, ¿qué estilo de liderazgo tienes? ¿Qué comportamiento los líderes están expresando públicamente y apoyando, ¿no? Modelando enfrente de todos para seguir dándole a esta espiral? Y yo los conecto todos, ¿no? Yo conecto el mindset o el liderazgo con las prácticas, y las prácticas con las estructuras que apoyan las prácticas y las herramientas, y a la cultura, ¿no? Y eso es una espiral. Y solo si juegas con todas las partes, en mi opinión, puedes llegar a hacer este es un cambio, es change management, realmente es un cambio transformacional a ese nivel. Sí, y hasta ahí lo voy a dejar, no sé si me fue muy arriba. Sí, de acuerdo, y coincido también con la parte de la práctica y una de las formas en las que eso se solventa de alguna manera, la parte de la especialidad, es con las comunidades de práctica. Que eso también he visto formas en las que se escala. Por ahí el modelo de Unfix está proponiendo cosas interesantes en ese sentido, donde menciona, pues le llama forums a esas communities o guilds. Y al escalar se empiezan a convertir en asambleas, etcétera, ¿no? Para poder tener una especie de gobierno, digamos, para poder permear prácticas y que no se vaya perdiendo esa parte de especialidad, porque al transformar, al meter todas las especialidades en un solo value stream o en un solo grupo o incluso unidad de negocio, pues imagínate muchas unidades chiquitas, pues cada quien puede hacerle de diferentes maneras. Entonces eso se solventa con ese tipo de comunidades para empezar a permear prácticas que pues no necesariamente se unifiquen,
pero sí que se propaguen, ¿no? Y que se nutran entre ellos para poder tener lo mejor de todos. Entonces hay formas de hacerlo también. Y ahí es donde juega un rol importante la complejidad. Entonces ahora se habla de organizaciones fractales, ¿no? Donde se empiezan a fractalizar, y para fractalizar es importante que las prácticas también se vayan permeando. Porque el fractal es como parecido, ¿no? Entre cada unidad se vuelve como algo muy similar entre todos ellos, ¿no? No son unidades muy dispersas. Sí, es una organización que puede aprender de sí misma, ¿no? Porque si cada quien está, ¿no?, disparando hacia lugares separados, o inclusive el mismo lugar, pero solo están en paralelo, se pierde la capacidad de exponenciar, ¿no? Muy bien, creo que... Te convencimos. Sí, o sea, creo que es un tema complejo al final de cuentas, ¿no? En todos lados. Y como bien dice Jorge, si tú le preguntas a cualquier organización, siempre te van a decir que sí, ¿no? Estamos centrados en el cliente, ¿no? Y creo que es importante hacer la diferencia, ¿no? El que te importe el cliente no necesariamente quiere decir que tu organización está centrada en él, ¿no? Que estás... Quiero agregar algo. Para eso. Y fíjate, justamente basado en tu pensamiento, hay muchas organizaciones que quieren ser customer obsessive, ¿verdad?, pero nunca pasaron por el proceso anterior, ¿no? Se quisieron brincar todo, entonces son ineficientes, ¿no? Nunca mejoraron sus procesos, no son dueños de ellos, no se conocen ni siquiera, ¿no? No conocen su organización, no saben cómo definir objetivos, ni cómo lograrlos, ni cómo saber si están haciéndolo bien o mal, y se van directamente con el cliente, ¿no? Yo creo que algo que no debemos de olvidar es de que todo esto que ya pasaron las organizaciones antes es necesario como por su proceso de evolución, ¿no? Es que sea su estado final o uno de los estados más avanzados sea el Customer Centricity culture, ¿no? O la organización alrededor del customer, pero no olvidar que todo lo demás tiene valor y hay que llevarnos eso, hay que llevarnos lo valioso de todo lo anterior, ¿no? Y muchos pueden tratarse de brincar a todo aquello y llevan un, entre comillas, technical depth, culture depth, org depth y todo ese depth. Sí, y creo que con ese auge, ¿no?, del Customer Obsession, creo que bastantes organizaciones como que caen en ese atajo, ¿no? De decir, bueno, ya, a lo mejor si en todas nuestras juntas preguntamos por el cliente, ya somos centrados en el cliente, ¿no? Cuando en realidad toma mucho más que eso. E incluso, obviamente, ya cada contexto de cada organización va a ser distinto, ¿no? Y para una organización, cómo se ve el Customer Centricity para una organización pudiera ser diferente para otra, incluso haciendo productos a lo mejor similares, ¿no? Entonces creo que se cae mucho en este error de imitar a Amazon, ¿no? En particular, ¿no? En querer, caer en esa falacia de, bueno, como si tengo estas prácticas que ellos hacen, pues voy a hacer como ellos. Bien dices, ¿no? Hay que tener una historia propia, un recorrido propio y llegar a esa estructura o a esas dinámicas o esos mecanismos que nos sirven a nosotros, porque ya recorrimos el camino de echar a perder, incluso de aprender y saber cómo se ve, ¿no?, ese Customer Centricity para nosotros. Entonces, otra vez, no necesariamente tenemos que imitar a otras organizaciones. Fíjate qué interesante ese tema, Luis, porque si hablamos de una organización tradicional en un entorno organizational centric, incluso en un entorno externo e interno estables, pudiéramos, y lo hacemos, si quisiéramos dibujar cómo es la organización, lo dibujamos rápido. O sea, hacemos el organigrama y ahí están, o sea, ponemos las áreas. Yo creo que es fácil para cualquiera, sí. Y estoy suponiendo, ¿no?, dibujar cómo está la organización en donde estamos. Y si hablamos de un entorno distinto y un enfoque distinto, en donde el entorno ahora es hipercomplejo, ambiguo y altamente cambiante, y el enfoque es centrado en el cliente, las organizaciones ya no son iguales. Entonces, cada organización se adapta de una manera muy particular hacia ese enfoque y hacia ese entorno. Entonces, ahí es donde empieza a ponerse rudo, porque
los clientes a veces me preguntan, ¿y cómo se ve? ¿No? Pues puedo dibujar algo como eso, pero te vas a ver distinto que las otras, ¿no? Pero ¿a quién replico? ¿Cómo quién lo hago? ¿A quién me tengo que parecer? En filosofía puedes imitar, pero en estructura vas a adoptar la que tu cultura esté permeando. Entonces, yo si veo a diferentes organizaciones que ya están adoptando este modelo y las pudiera dibujar, cada una se va a ver muy diferente. Sí, que se inspiren en ellas mismas, ¿no? A final de cuentas, por algo son las organizaciones que son, ¿no? Hay poder y hay fuerza en lo que han hecho, ¿no? Y no por eso lo vas a dejar atrás, pero debe ser lo que te sostenga, no lo que te detenga. Entonces, ¿cómo cambiar, no? Esa perspectiva de que, ok, sí, esto me va a sostener, no detener, pero no me puedo quedar aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo agrego, no, a esto? Y eso se lo atribuyo mucho a los líderes, realmente, y no me refiero al equipo de liderazgo arriba, no, me refiero a los líderes throughout, ¿no? Tenemos líderes a todo nivel y el alimentar el liderazgo a todos los niveles son los superpoderes de las empresas que realmente pueden cambiar, ¿no? Suficientemente rápido y de una manera suficientemente segura. Y me viene a la mente como el pensamiento de ambas. Qué importante y qué peligroso, por decirlo de alguna manera, el tener una identidad como organización. Importante porque, vaya, si quieres transicionar a un esquema, a un tipo de organización centrada en el cliente, pues tener tu identidad te va a hacer valorarla, aprender, como dice Pavel, aprender de ti mismo y llegar por tu propio camino hacia eso. Y como decíamos, el resultado final se va a ver diferente de todos los demás. También importante porque igual, ¿no? El talento va y viene de una empresa a otra, ¿no? Y sobre todo los líderes, o más bien tienen más influencia los líderes, ¿no? Un líder que viene de una organización que a lo mejor ya es customer centric y se incorpora a otra que no lo es, quizás de manera natural va a tratar de replicar la experiencia de la que vienen. Entonces tener una identidad como organización es muy importante. Y es también un poco peligroso por el hecho de que también existen los casos en los que pues es que estos somos, ¿no? Y no podemos ser nada más. Es decir, estamos tan seguros de nuestra identidad como organización que cerramos la puerta a desaprender y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que utilizar esa parte de nuestra identidad como organización para bien y evitar que nos juegue para mal, creo que es algo que, o sea, los líderes tienen que o necesitan desarrollar en algún punto, ¿no? Como para sostener esa transformación que estamos hablando, ¿no? Hacia el customer centricity. E igual, o sea, como decíamos, Amazon pasó por todo un camino muy particular que los llevó a hacer la organización que son y a hacer las cosas como las hacen. Pero sí, hay una tendencia muy fuerte, yo creo, a la imitación, ¿no? Como ellos lo hicieron de esta forma, nosotros también. Creo que sí es un error, aunque es difícil, ¿no? Si en tu organización llega alguien de Amazon, pues muy probablemente va a querer hacer cosas al estilo de Amazon, ¿no? Entonces, pues hay que poner atención, yo creo, por ahí, ¿no? Bueno, ¿hacemos comentarios de cierre, Jorge, Pavel? Como mencionábamos hace rato, el centramento en el cliente no es la misma que me importe el cliente, ¿no? O sea, son cosas distintas, y si quiero llevar mi organización hacia un enfoque centrado en el cliente, pues es importante cuestionarnos incluso qué identidad necesitamos para lograr ese enfoque. Si la identidad que tenemos me ayuda, la podemos conectar, pero incluso es importante cuestionarnos qué identidad es la que nos va a ayudar a esa obsesión por estos clientes, el conocerlos para empezar, y el atrevernos a transformarnos es algo que nos va a ayudar a ir hacia allá. El poder desafiar las estructuras, el liderazgo y los procesos es un paso esencial hacia ese customer centricity. Resumiendo un poco, el salto copernicano no nomás es de mentalidad, es de toda la estructura organizacional.
Y sumando a eso, quiero hacer énfasis, yo creo que en el liderazgo, ¿no? En el dare to change, ¿no? El atrévete a cambiar. Que comienza esto desde los líderes, y no me refiero solo al senior leadership, ¿no? Que debe de participar obviamente, pero debe de existir a través de toda la organización, a través de todo el value stream, desde el momento en donde se desea, ¿no? Y se reconoce que el valor se tiene que entregar al cliente. En ese momento empiezan a cambiar las cosas. Yo me enfocaría en el liderazgo a través de todos los niveles y toda la organización, y el reconocer cuál es la cultura, ¿no? Y tratar de saber si tenemos un mindset, una mentalidad de crecimiento, y si no la tenemos, provocarla, ¿no? Hacer esas provocaciones para poder empezar a cambiar, ¿no? Siempre regreso a el experimentation mindset, ¿no? El tratar de aprender y ver valor, encontrar valor en el aprendizaje. Volverse una organización centrada en el cliente es una transformación, y es un cambio radical. Se tiene que hacer con propósito, ¿no? Debe haber intención, no como una reacción. Debe ser planeado y debe de ser dirigido con una estructura, con intención. Pues en mi caso, bueno, ya cubrí mucho de mi comentario de cierre, ¿no? La parte de, bueno, trazar nuestra propia ruta a esta organización centrada en el cliente, y utilizar nuestra identidad como organización, nuestros valores, nuestra cultura a nuestro favor para eso, pero pues estando dispuestos a hacer los ajustes necesarios, ¿no? Para pues evitar tratar de imitar o tratar de reproducir lo que otras organizaciones ya hicieron, pero al mismo tiempo pues estar abiertos a cambiar el cómo hemos hecho las cosas históricamente. Entonces es un balance bastante difícil de obtener, yo creo, porque es una línea muy muy delgada, pero creo que con el liderazgo correcto pues se puede. Pues ahí está, yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.